Miércoles de la 9ª semana del tiempo ordinario. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo, de noche y de día. Por esta razón, te recuerdo que reavives el don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque desde tiempo inmemorial Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo, y ahora esa gracia se ha manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal, por medio del Evangelio. De este Evangelio me han nombrado heraldo, apóstol y maestro, y esta es la razón de mi penosa situación presente. Pero no me siento derrotado, pues sé de quien me ha fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último día del encargo que me dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. A ti, Señor, levanto mis ojos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: Estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que les dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de los muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios Padre, hazme comprender que me llamas respetando mi libertad, aunque desgraciadamente a veces haga mal uso de ella. Por eso vengo a esta meditación buscando la luz para no desviarme del camino y la fuerza para no doblegarme ante las dificultades. Espíritu Santo, que no desconfíe del poder de Dios y sepa comprender su palabra. Amén. En el Evangelio de hoy sigue el enfrentamiento entre Jesús y las autoridades. Después de los sacerdotes,
de los ancianos y de los escribas, de los fariseos y herodianos, ahora aparecen los saduceos, que plantean una pregunta sobre la resurrección, asunto polémico que enfrentaba a saduceos y fariseos. En las comunidades cristianas de los años 70, época en que Marcos escribe su evangelio, había algunos cristianos que, para no ser perseguidos, trataban de conciliar el proyecto de Jesús con el proyecto del Imperio Romano. Los otros que resistían al imperio eran perseguidos, acusados e interrogados por las autoridades o por los vecinos que se sentían incómodos por el testimonio de ellos. La descripción de los conflictos de Jesús con las autoridades era una ayuda muy grande para que los cristianos no se dejaran manipular por la ideología del imperio. Leyendo estos episodios de conflicto de Jesús con las autoridades, los cristianos perseguidos se animan y cobran valor para seguir el camino. Los saduceos eran una élite aristocrática de latifundistas y comerciantes. Eran conservadores, no aceptaban la fe en la resurrección. En aquel tiempo, esa fe comenzaba a ser valorada por los fariseos y por la piedad popular. Animaba a la resistencia del pueblo contra el dominio tanto de los romanos como de los sacerdotes, de los ancianos y de los saduceos. Para los saduceos, el reino mesiánico estaba ya presente en la situación de bienestar que ellos estaban viviendo. Ellos seguían la así llamada teología de la retribución, que distorsionaba la realidad. Según esta teología, Dios retribuye con riqueza y bienestar a los que observan la ley de Dios y castiga con sufrimiento y pobreza a los que practican el mal. Así se entiende por qué los saduceos no querían mudanzas. Querían que la religión permaneciera tal como era, inmutable, como Dios mismo. Por esto no aceptaban la fe en la resurrección y en la ayuda de los ángeles, que sostenía la lucha de los que buscaban mudanzas y liberación. Ellos llegan hasta Jesús y, para criticar y ridiculizar la fe en la resurrección, cuentan el caso ficticio de aquella mujer que se casó 7 veces y al final se murió sin tener hijos. La así llamada ley del levirato obligaba a la viuda sin hijos a que se casara con el hermano del marido fallecido. El hijo que naciera de este nuevo casamiento era considerado hijo del marido fallecido. Así éste tendría una descendencia, pero en el caso propuesto por los saduceos, la mujer, a pesar de haber tenido 7 maridos, se quedó sin marido. Ellos preguntaron a Jesús: en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Era para decir que creer en la resurrección llevaría a la persona a que aceptara lo absurdo. Jesús responde durante: estáis en un error precisamente por esto, por no entender la Escritura, ni el poder de Dios. Jesús explica que la condición de las personas después de la muerte será totalmente diferente de la condición actual. Después de la muerte ya no habrá casamientos, sino que todos seremos como ángeles en el cielo. Los saduceos imaginaban la vida en el cielo igual a la vida en la tierra. Al final Jesús concluye: nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Los discípulos deben estar en alerta. Quien estuviera del lado de estos saduceos estará del lado opuesto de Dios. Padre mío, me has creado con una naturaleza que busca trascender, porque me has dado la dignidad de ser tu Hijo. Ilumina mi meditación para que confirme que nunca será en las personas, por más buenas que sean,
y por mucho que las ame, ¿dónde podré saciar esta sed de trascendencia? Porque todas las criaturas fallamos y somos finitas. Permita que sepa comprender que la gran verdad de mi vida es que tú me amas. A todas las personas que nos escuchan de la voz del Maestro, que tengan un excelente día en Cristo Jesús. Amén.